Amigos, ¿qué tal? Hoy es 09 del 08 del 17. Con ustedes Florentino Corrales, director de temas políticos. Millonario desfalco, alcaldía de Buenaventura. Ante los entes competentes, la administración local interpuso la denuncia tras el desfalco a dos de sus cuentas por una suma superior a los 4.000 millones de pesos. La alcaldía de Buenaventura aseguró que ya fue interpuesta ante la Fiscalía General de la Nación la denuncia por el desfalco millonario registrado a las cuentas que tiene la administración en el Banco AB Villas. Así lo aseguró el director financiero de la alcaldía, Wilber Valencia Jaramillo, quien manifestó que no entiende el por qué se pagaron los cheques de gerencia sin cumplir con el protocolo ya establecido por la entidad bancaria. Comillas, el banco debe reintegrar al distrito los dineros que fueron entregados sin la autorización pertinente, teniendo en cuenta que fue en dicha entidad financiera donde se incumplió con los procedimientos pertinentes. Hay que aclarar que los cheques fueron girados directamente por el banco, ya que la alcaldía no se encarga de este proceso, cierra comillas, expresó el funcionario. El hecho fue denunciado públicamente por la misma alcaldía el pasado 4 de agosto en un comunicado en el que reveló que se había detectado un faltante de más de 4.000 millones en dos cuentas de ahorro. Comillas, una vez determinada la cuantía del ilícito en contra de los recursos de la administración distrital, la alcaldía presentó reclamación oficial a la gerencia del Banco AB Villas, sucursal Buenaventura, solicitando el reintegro en el menor tiempo posible de los 4.104.732.000 pesos sustraídos en forma ilícita por medio de cheques de gerencia expedidos directamente por dicha entidad bancaria, desconociéndose los protocolos y controles internos existentes en el Banco AB Villas para el manejo de cuentas oficiales, especialmente las dos cuentas de ahorro referidas, cierra comillas. Las directivas del banco, sin embargo, han manifestado que hasta el momento no tienen claridad sobre el tema y que reportaron el hecho a la Contraloría de la entidad para esclarecer los hechos. En temas políticos, presentamos el informe del director. Crece repudio hacia Maduro. Aunque la acción y presión internacional no se sienta ahora en defensa y apoyo del sufrido pueblo venezolano, están por venir días mejores, como ha sucedido con otros regímenes dictatoriales, según muestra la historia de pueblos cobijados y afectados por revoluciones disfrazadas con cualquier cosa. Hay gentes que siempre atacan al gobernante de turno en oposición al régimen, pero aquí hay otros que se van con quien los invita a hacer de la corrupción un culto a la bandera, cierra comillas, creyendo que están fortaleciendo la patria, que debe estar por encima siempre de los partidos. Lo que sucede en Venezuela merece análisis de todo tipo, que solo viene a tener un discernimiento justo y exacto si se ha estado en ese país, conocida la idiosincrasia del venezolano, que merita estudio y análisis especial. Yo puedo hablar un poco de esto porque estuve allá y por mi comportamiento, por mi ejemplo, el gobernador del estado Cojedes, médico Edward Lucete Uner, me pidió que me quedara. Yo iba como periodista de la delegación colombiana que asistió al Campeonato Suramericano de Levantamiento de Pesas realizado del 17 al 21 de agosto de 1977. Me hizo un ofrecimiento laboral para vincularme al carabobeño de manera inmediata. Obviamente le agradecí al tiempo que le puse de presente que debía regresar a Colombia y rendir un informe sobre la participación colombiana en dicho evento. En Venezuela, el colombiano es apetecido, tenido en cuenta para elaborar por la forma de ser nuestro. Comprendí muchas cosas al analizar la actuación y después la situación del país en los actos sociales a los que asistimos. Hemos conocido a venezolanos sinceros que aportan su conocimiento sin discriminación o prevención alguna. Eso hace que los dos pueblos vivamos pendientes el uno del otro, con sinceridad y afecto de hermanos bolivarianos, pero igual quienes detentan el poder rompen los moldes y aprovechan sin límites lo que esté al alcance de sus manos, como lo comprobé en una ronda fronteriza, autorizado precisamente para conocer el modus operandi y la idiosincrasia del venezolano. Esta es una de las razones por las cuales vivo pendiente de lo que sucede en ese país, digno de mejor suerte, explotado inmisericordiamente por un puñado de dirigentes que hacen y deshacen, pisoteando la voluntad de un pueblo noble. En temas políticos, este fue el informe del director. Estados Unidos impone nuevas sanciones a funcionarios venezolanos
incluido un hermano de Chávez. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso este miércoles una nueva ronda de sanciones económicas contra 8 funcionarios venezolanos, entre ellos Adán Chávez, hermano del fallecido presidente Hugo Chávez, por su papel en la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente. Las sanciones, que congelan los activos que estas personas puedan tener en Estados Unidos y prohíben realizar transacciones financieras con ellos, se producen una semana después de que Washington incluyera en su lista negra internacional al presidente Nicolás Maduro. Junto con Adán Chávez, también han sido señalados Francisco Ameliach, Germán Escarrá, Tania D'Amelio, Erika Farías, Carmen Meléndez y Darío Vivas, todos ellos miembros de la Asamblea Nacional Constituyente y exfuncionarios chavistas. Asimismo figura Vladimir Lugo, comandante de la Unidad Especial del Palacio Federal Legislativo en la Guardia Nacional Bolivariana, acusado de participar en la represión violenta de las marchas de manifestantes en Caracas. El presidente Maduro invistió esta Asamblea Constituyente ilegítima para reforzar aún más su dictadura y continúa tensando su control sobre el país, subrayó Steven Mnuchin, secretario del Tesoro de Estados Unidos, en una nota de prensa. Comillas, el desprecio del régimen por la voluntad de los venezolanos es inaceptable y Estados Unidos le respaldará en oposición a la tiranía hasta que se restaure una democracia pacífica y próspera, cierra comillas, agregó Mnuchin. Por ahora, sin embargo, el Tesoro sigue sin aplicar sanciones directas al sector petrolero, el núcleo de la economía venezolana. Comillas, eso se llama dictadura, cierra comillas, dijo Juan Manuel Santos sobre situación en Venezuela. El presidente Juan Manuel Santos dijo este martes que en Venezuela se ha instaurado una dictadura por encima de los poderes legítimamente constituidos que está destruyendo las instituciones. Lo que está sucediendo en Venezuela, infortunadamente, es una destrucción de la institucionalidad democrática, cierra comillas, dijo Santos. El presidente recordó que un vocero del propio régimen venezolano describió a la Asamblea Constituyente instalada la semana pasada como un poder que está por encima de todos los poderes constituidos. Comillas, ¿cuáles son los poderes constituidos? El poder de la justicia, el poder legislativo, el poder ejecutivo. Eso es poner en marcha una instancia todopoderosa que no guarda ningún respeto por la división de poderes o por la institucionalidad democrática, y eso se llama una dictadura, cierra comillas, afirmó. Justamente los 17 países de América y el Caribe reunidos en Lima reafirmaron su opinión común de que Venezuela ya no es una democracia y que los actos que emanen de su Asamblea Constituyente son ilegítimos. Según dijo Santos, la comunidad internacional solo comenzó a reaccionar ahora a la crisis venezolana porque la situación llegó a un punto en el que democracia comenzó realmente a ser puesta en tela de juicio. Añadió que antes, a pesar de que no se estaba de acuerdo con el modelo económico y con mucho de lo que estaba sucediendo, no se había roto con tanta claridad el esquema democrático, cierra comillas, y cuando eso empieza a ocurrir, especialmente tras el desconocimiento de la Asamblea Legislativa, es cuando la comunidad internacional comenzó a tomar una posición más dura. Al ser preguntado sobre si el narcotráfico es un factor que dificulta una solución por los supuestos lazos de líderes chavistas como Diosdado Cabello y mandos militares con el llamado Cartel de los Soles, el presidente fue tajante. Comillas, sin duda el narcotráfico ha generado unas condiciones muy especiales y muy dañinas en Venezuela que dificultan cualquier solución, cierra comillas, dijo, sobre los esfuerzos externos como los de la Organización de Estados Americanos, OEA, para que Venezuela encuentre una salida democrática a la crisis mediante el diálogo del gobierno y la oposición. Santos afirmó, hasta ahora hemos fracasado, pero tenemos que seguir insistiendo porque la situación es cada vez peor. Comillas, la esperanza es lo último que se pierde y yo espero que una salida pacífica pueda encontrarse negociada entre las partes porque Venezuela se merece una salida que no sea violenta y habrá que insistir en esa salida porque todos los medios y formas por todos los medios y formas posibles, cierra comillas, agregó sobre el futuro del país caribeño en referencia a la posibilidad de que la crisis lleve
a una ruptura de relaciones de Colombia con Venezuela, el jefe del Estado aseguró no es una opción que esté contemplando en este momento. Explicó que un comentario en ese sentido que hizo en días pasados fue simplemente una respuesta a una pregunta que le hicieron sobre si yo descartaba esa posibilidad. Comillas, las opciones todas están sobre la mesa y no se descartan, pero no creo que sea la forma más útil y conveniente para mantener alguna posibilidad de diálogo y para mantener alguna posibilidad de ayudar a una solución pacífica, cierra comillas, aclaró. El mandatario consideró la situación de Venezuela como muy difícil y motivo de permanente preocupación, y por eso también el interés de Colombia de que se encuentre una salida que no sea traumática para el país. Por eso siempre hemos estado pendientes de buscar una buena salida, una salida negociada que restablezca a Venezuela no solamente su democracia, sino su economía, su capacidad de desarrollo, cierra comillas, afirmó. Al comentar la llegada masiva de venezolanos a Colombia en las últimas semanas para escapar de la violencia y la escasez de alimentos y medicinas principalmente, Santos dijo que se les está tratando con la generosidad que corresponde. En el caso nuestro, nosotros hemos sido muy generosos con los venezolanos, porque los venezolanos fueron muy generosos con Colombia cuando nosotros tuvimos problemas, y lo que deseamos de todo corazón es que resuelvan sus problemas y no tengan, cierre comillas, manifestó. Santos afirmó que no le afectan en lo personal las ofensas que suele hacerle su homólogo venezolano Nicolás Maduro, porque, según dijo, comillas, quien realmente está generando una reacción en contra es Maduro, con esas ridiculeces que dice con tanta frecuencia, cierra comillas. Decreto de bienes de las FARC deja las puertas abiertas a la impunidad, dice el fiscal general de la Nación. El fiscal general, Néstor Humberto Martínez, hizo reparos frente a dos de los artículos contenidos en la norma. Sectores del gobierno dejaron claro que ese patrimonio se destinará a la reparación de víctimas. El panorama a favor y en contra del decreto 903 de 2017. Este miércoles la Corte Constitucional estudia uno de los decretos que más ha causado escozor en la opinión pública, el decreto 903 de 2017, o más bien las disposiciones que el Estado le dará a los bienes que las FARC cosechó durante más de 50 años de guerra. Así, la Sala Plena del Alto Tribunal citó tanto a entidades estatales que buscan hacer una férrea defensa del decreto para que sea declarado constitucional, ajustado a la ley, como a los organismos de control y organizaciones que, aunque tengan reparos, buscan que esta norma sea aprobada sin pasar por alto, por ejemplo, a las víctimas y otras disposiciones que consideran importantes. Uno de los que presentó reparos ante la Corte Constitucional fue el fiscal general Néstor Humberto Martínez, quien manifestó que dos de los artículos de ese decreto van en contravía de la Constitución. En ese sentido, para Martínez, el artículo 2 de esa norma, si bien impone a las FARC el deber de elaborar un inventario de bienes, es inconstitucional la creación de un procedimiento extraño a la Constitución para incorporar al patrimonio del Estado los dineros ilícitos. Comillas, las disposiciones contenidas en este artículo constituyen un atajo para no utilizar los mecanismos constitucionales establecidos para los bienes cuyo origen o destitución sean ilícitos, cierra comillas, expresó Martínez. Dice, por otro lado, que ese mismo artículo deja las puertas abiertas a la impunidad para los testaferros de las FARC sobre los delitos relacionados con la tenencia y uso de los bienes en seres y valores antes de la entrega del inventario que esa guerrilla deba elaborar, lo cual también va en contravía de la Constitución. Respecto al artículo 3, que dispone un patrimonio autónomo, receptor de todos los bienes, y faculta al gobierno para reglamentar la forma como se van a transferir, Martínez dice que esa norma es inconstitucional porque esos asuntos deben ser tratados por el Congreso de la República. Comillas, el artículo 3 no hace referencia alguna a la obligatoriedad de que la titularidad de los bienes pase a nombre del Estado, requisito indispensable para que ese mecanismo se ajuste a la Constitución. Por esa razón, esta intervención sostiene que la creación del patrimonio autónomo
solo será exequible si previamente se acude al mecanismo de la extinción del dominio, cierra comillas, expresó el fiscal ante la sala plena. En ese sentido, para la Fiscalía, el artículo 2 debe ser declarado parcialmente inconstitucional porque, según el organismo, no prevé la extinción del derecho de dominio de los bienes entregados y desconoce el derecho de las víctimas, y por otro lado, el artículo 3 soslaya la extinción del dominio y desconoce mandos constitucionales. Por su parte, el ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, dejó claro que el núcleo del decreto es que ese patrimonio se destine a la reparación de las víctimas. Comillas, no es para financiar centros de pensamientos u otro tipo de cosas. La finalidad del decreto en toda su estructura está orientada en la perspectiva de articular, de hacer una arquitectura que vaya a que el fondo se destine de manera exclusiva para la reparación de las víctimas, cierra comillas, expresó el ministro. De acuerdo con Jairo Estrada, integrante de Voces de Paz, se requiere de un estudio juicioso, pues los planes de reparación son muy ambiciosos y es absurdo pensar que con estos recursos van a financiar los derechos a la reparación integral de las víctimas. Lo que aquí se puede apoyar es apenas una porción minúscula. Hay mucha retórica respecto a los derechos de las víctimas y eso no se traduce en asignaciones de presupuesto. No puede esperarse ahora que con este fondo se vaya a resolver lo que el Estado no ha sido capaz de resolver. Es apenas una contribución. Están errados quienes creen que aquí se van a resarcir los derechos de las víctimas. Estrada insistió además en que hay una complejidad en el tema del inventario de las FARC porque, comillas, se puede prestar para demagogia hablar de cifras astronómicas inexistentes. Tiene que elaborarse con criterios de rigor, con juicio técnico, y eso obliga a hacer ejercicios que nos acerquen a un análisis de cómo se constituyen activos que son pasivos, cuál es el estado de resultados y eso qué quiere decir. Si tengo ingresos, también tengo gastos, cierra comillas. De hecho, aseguró que si bien hubo un patrimonio que se adquirió durante los años del conflicto armado, una parte se gastó en funcionamiento y operación durante la confrontación e incluso cuando cesó el conflicto. Tenemos que mirar el monto del patrimonio con referencia al Producto Interno Bruto y el patrimonio de la nación, cierra comillas. Capturan a 11 policías por asesinato de un docente. A días de cumplirse 4 años de la muerte de Francisco Javier Ocampo Cepeda, la Fiscalía emitió orden de captura a 11 policías por su presunta relación en el homicidio del docente y la adulteración de la escena. Ocampo, quien era profesor de los colegios La Corder y Antonio José Camacho, murió en agosto de 2013. En esa ocasión su familia denunció que él, junto con un hijo y un amigo de este, había salido a trotar hacia Pance. Cuando iban por la avenida Simón Bolívar a la altura del barrio Brisas del Limonar, se inició una balacera entre policías y una banda delincuencial. Los dos jóvenes alcanzaron a correr, pero Ocampo no pudo escapar de las balas. Sin embargo, la policía aseguró que el docente estaba armado y se enfrentó a ellos. Tras las denuncias de la familia del profesor y una serie de marchas realizadas por sus estudiantes, la Fiscalía 124 de la Unidad de Derechos Humanos asumió el proceso. Los investigadores, de acuerdo con las autoridades, encontraron irregularidades en este caso y presuntas adulteraciones de la escena. En un comunicado de la Policía Nacional se reveló que ayer se materializaron las capturas de 11 miembros de la institución vinculados a la investigación por las muertes de un patrullero, Olmer Franco, y de un docente ocurridas el 4 de agosto de 2013 en la capital del Valle. En este mismo hecho resultó herido otro uniformado con arma de fuego. Además, se agregó que la Policía Nacional, respetuosa de las decisiones del ente investigador y de las garantías procesales que les asisten a los uniformados investigados por los delitos de homicidio agravado y alteración de la escena, está dispuesta a apoyar a la Fiscalía en todo lo que se requiera para hacer claridad de estos hechos. 7 de los uniformados fueron detenidos en Cali, mientras los restantes en otras ciudades del país, como Mitú. Los detenidos, entre los que se encuentran 2 oficiales, 9 patrulleros y un subintendente, fueron trasladados a Bogotá, donde se realizan las audiencias de control de garantías.
Los dos oficiales fueron identificados como el mayor Óscar Alberto Rojas Llopasa y el teniente coronel Carlos Andrés Mora Cerón, quien actualmente se desempeñaba como subcomandante del Baupés. La muerte del docente y del patrullero Olmer Franco fue reportada por la policía, según el entonces comandante del Distrito 4, coronel William Sánchez, comillas, el patrullero murió tras recibir un impacto de bala durante una requisa que le realizó a una persona, cierra comillas. Según el oficial, los policías intentaron requisar un grupo de jóvenes, estos no lo permitieron, sacaron varias armas de fuego y se enfrentaron a tiros con los agentes. El patrullero murió luego de ser llevado a un hospital y el delincuente que le disparó fue dado de baja en el enfrentamiento. El informe indicó que el docente estaba armado con una pistola 9 milímetros Taurus y que tenía un maletín con volantes extorsivos, de los rastrojos. Sin embargo, el CTI de la Fiscalía realizó pruebas de balística y reconstrucciones topográficas. Esto, sumado a las versiones de testigos, llevaron a la Fiscalía a abrir la investigación contra los uniformados por homicidio y adulteración de la escena. El arma y los panfletos habrían sido puestos en el lugar por los mismos policías. Los investigadores también tuvieron en cuenta los testimonios del hijo y el amigo del docente. Francisco Javier Ocampo Cepeda, de 51 años, era docente de Ciencias Sociales en los colegios La Corder y Antonio José Camacho. En este último colegio lideraba el programa contra el malotoneo estudiantil, así como charlas de convivencia entre alumnos del Camacho y de Santa Librada para evitar más peleas. También había sido profesor en el Hispano. Tenía una maestría en Sociología de la Univalle y había realizado varias investigaciones. Una de ellas era estampas de violencia en la escuela. Por estos hechos también fue capturado el subcomandante de la Policía de Bogotá, coronel William Sánchez. La Policía Nacional, a través de un comunicado a la opinión pública, manifestó estar presta a apoyar las investigaciones que adelanta el ente acusador en caso de ser necesario. Se espera que durante este miércoles los indiciados sean presentados ante un juez con función de control de garantías para avanzar en su proceso de judicialización. Comillas, respeto las decisiones del pueblo venezolano, dice Piedad Córdoba. La ex senadora manifestó que le duele la situación política que está atravesando el vecino país, pero también atribuyó la crisis a fuerzas externas y a acciones de la oposición. La ex senadora Piedad Córdoba, en el marco del lanzamiento de su candidatura presidencial, habló de la situación que atraviesa Venezuela y ratificó que es ese país el que debe resolver sus problemas internos. En entrevista con la W Radio, Córdoba manifestó que le duele la situación política que está atravesando el vecino país, pero también atribuyó la crisis a fuerzas externas y a acciones de la oposición. Comillas, una persona que tenga dos dedos de frente jamás va a estar de acuerdo con violaciones de derechos humanos, pero allá hay decisiones que se tomaron por parte de la oposición y que han contribuido a la situación. También hay un afán por desestabilizar a Venezuela desde afuera, cierra comillas, manifestó Piedad Córdoba. La ex senadora atribuyó el supuesto afán desestabilizador a intereses en los recursos naturales y económicos que tiene el vecino país. Comillas, esto no solo ha sucedido en Venezuela, lo vimos con países como Argentina, con Cristina Fernández de Kirchner, y Brasil, con Dilma Rousseff, que han tenido buenos gobernantes y que fuerzas financieras se han encargado de manipular sus mandatos porque tienen intereses en la región, cierra comillas, agregó Piedad Córdoba. La dirigente política afirmó que la única solución que ve posible para este país es el diálogo. Las cosas deben resolverse a través de las vías democráticas, pero son ellos los que deben decidir qué hacer. Colombia, que todavía no alcanza la paz, ha atravesado por situaciones difíciles y aquí nadie se ha metido a decir qué hacer y qué no. En cuanto a los rumores de financiación de su campaña, la candidata presidencial declaró que se sentía ofendida por este tipo de afirmaciones. Comillas, vamos a tener una campaña transparente con los ciudadanos. El gobierno de Nicolás Maduro no me ha financiado ni va a financiar mi campaña presidencial para el 2018, cierra comillas, puntualizó Piedad Córdoba. Excónsul de Colombia condenado
por abuso sexual a menor. El excónsul de Colombia en República Dominicana, Alberto Iglesias Donadio, fue condenado a 14 años de prisión por el delito de acto sexual con menor de 14 años en categoría de agravado, tras un largo proceso penal por abusar en repetidas ocasiones de un menor de su propia familia entre el 2015 y el 2016. El juez séptimo penal con funciones de conocimiento en Cartagena condenó a Iglesias y lo envió a la cárcel San Sebastián de Ternera. El caso se conoció luego de que la madre de la víctima denunció al excónsul. A la denuncia se sumó el testimonio de una integrante de la familia, hoy de 29 años, quien también aseguró que Iglesias abusó de ella cuando era menor de edad. Gracias a los testimonios de familiares y compañeros del colegio del menor abusado, así como evidencias físicas y psicológicas, se logró confirmar que el hombre de 79 años era responsable del delito. Hasta aquí, temas políticos. La invitación muy cordial para que nos sigan en Twitter, Facebook, YouTube, Google, @temas políticos, una sola palabra, de lunes a viernes, en este mismo horario. Muchas gracias por su sintonía, los espero mañana. Buenas noches.